Comercial Nevada también es ejemplo de esa connivencia, ¿no? Y de cómo la justicia no es igual para todos. Ahí tenemos en la esquina superior de izquierda una protesta que hicieron los verdes en su momento, donde se habla de la demolición total. En su momento, el Parque Comercial Nevada lleva dando vueltas en el imaginario colectivo de Granada desde el año 2003. Es decir, que lleva en proyecto mucho tiempo y ha pasado por muchos procesos. De hecho, se construyó de forma ilegal en terrenos donde no se podía construir. Y hay sentencias judiciales que obligaban a su demolición. Y de repente hubo un silencio. Y no solo ya no tenían que demolerlo, sino que podían completar, porque habían hecho únicamente la mitad, completar todo lo que tenían proyectado, incluso proyectar una zona que ni siquiera tenían en la primera parte. Y lo que comentabais, la última imagen, va precisamente en relación a lo que hablábamos, no solo ya de la precarización del trabajo, sino de lo que supone para los trabajadores y trabajadoras el tener una serie, estar sometidos a una serie de ritmos que nos imponen precisamente porque el centro comercial lo querían abrir en determinada fecha. Y para conseguir eso lo que se hace es meter presión a los trabajadores, dificultar, pero sobre el tema de los trabajadores, como tenemos aquí gente que lo ha trabajado más directamente, quizá puedan darnos una idea sobre esto, José Juan. ¿Quieres? La construcción. No creo que la resumen muy bien. Hay que abrir para empezar la campaña de Navidad y por tanto sobra cualquier derecho laboral y sobra cualquier jornada laboral que acaba de ser de la tarde. Sino que se trabaja hasta que se acabe la hora. Y caiga quien caiga. Porque trabajaron de noche y tenían focos puestos y estaban trabajando de noche. Pero dos muertes que sepamos en la fase... En la fase final. En la primera, la especulación con los cierres y todo eso, hubo muertos, pero estarán registrados en la inspección del trabajo. El sábado pasado periódicamente estamos yendo a repartir allí octavillas entre los trabajadores, hablando con ellos, con hostelería, tiendas de ropa, fundamentalmente con chicas jóvenes también. Y el sábado pasado tuvimos una conversación con una guardia de seguridad, y era gracioso, me decía, esto que está diciendo a mi jefe no le va a gustar. Él quería que nosotros le diéramos nuestro DNI. Llama a la policía y a partir de ahí como si él, los dueños de ellos, para todos los casos. Quedamos en la calle cuando nos pudimos identificar. Hay que decir algo más, porque realmente podríamos decir todo lo que queramos. Conozco una persona joven, universitario, la criatura, con 27 años, que ha estado trabajando ahí y ya se ha tenido que ir aburrido, porque esta gentuza, tiene una cosa parecida en el negocio de hostelería donde estaba trabajando a los contratos de jornada cero que hay en Inglaterra. Y es que tú le mandan un WhatsApp, vente, que va un pico de venta a lo mejor de media hora para el desayuno, que vaya a tener la empresa, vente corriendo, y las cosas se dicen por WhatsApp. Vente para acá, para allá, a media hora, a 2 horas, se va, cuando está en su casa lo llaman otra vez, y así, ese es el trabajo que ha tenido y ha terminado con En el capítulo de Murcia, precisamente analiza muy de cerca todos estos elementos que tienen que ver con los centros comerciales. Cuando hablamos de la precarización del trabajo, ya no solo hablamos únicamente de las condiciones laborales puras y duras de derecho a sindicarse o del salario y todo eso, sino hablamos de que ahora es la plena disponibilidad. Es decir, el trabajador y trabajadora está al servicio constante de la empresa y la empresa puede hacer uso de ellos en el momento que le dé la gana. Y a la vez, por otro lado, lo que se hacen es cada vez digamos, los derechos que tienen los trabajadores se van reduciendo y se van compartimentando, ¿no? La creación de los diferentes tipos de contratos, etcétera, ha contribuido mucho a esa separación y a esos servicios. De hecho, el conflicto es por eso, porque el jefe le dice, yo no puedo estar pendiente del WhatsApp todo el día. A mí, yo te cojo el teléfono. No te tengo que estar hablando con otros paquetes. El ritmo ese de gente a la vez, ahora no está bien, ni a la que va, ni a la de casa, ni a la no, así. Bueno, seguimos y Pero que no nos extraña que en el futuro, en el propio Nevada, o sea, a lo mejor puedan trabajar la gente que va a trabajar en una tienda, sea hay una que trabaja luego en otra tienda. Es decir, que se produzca una especie de reciclaje de trabajadores en el propio sector comercial, puesto que como nunca se llegan a completar las horas laborales, porque ni lo van a hacer. Claro, echas 2 horas aquí, 2 horas enfrente. Sí, lo digo, no, o sea, no sé qué existe.
Pero lo digo porque tengo una amiga viviendo en Londres, exactamente en ese ubicador en el Madonna y una hamburguesa eléctrica. Digamos, para tener un sueldo. Entonces, claro, Y una mi hermana gemela. El centro comercial más grande de Europa está en Birmingham, se llama el Bull Ring, y se ha comido el centro de la ciudad, incluida la estación más antigua de metro de la ciudad y una de sus iglesias. Y claro, las consecuencias se van viendo luego con el tiempo, pero en realidad creo que a nadie, más allá de poder comprar barato en Primark, creo que ya no hay ingenuidad cuando aceptamos, ¿no?, estos parques comerciales, porque ya sabemos lo que va a venir detrás, ¿no? Por ejemplo, la luminosidad afecta, por ejemplo, a las aves y a los animales que rodean esa zona, porque claro, las luces que se utilizan son mucho más agresivas. Por ejemplo, no es casualidad que hayan hecho calles, pero que esas calles tengan guardias de seguridad. Es decir, hay un trazado, porque ya no es un centro comercial, sino que se conectan distintos centros por medio de calles, que además están llenas de restaurantes, parques de mentiras, ¿no?, etcétera, sino que en realidad se comportan como una ciudad privada, ¿no? Y existen las ciudades Disney y lugares así que son parecidos, pero el colmo de todo es que se haga con dinero público. No, creo, porque al final es traspasar dinero público a inversión privada y que el espacio ni siquiera nos pertenezca. Pues esto aquí enfrente. Claro, casas porque son todas a vista de pájaro. Viviendas de protección oficial antigua, que son de alquiler social o de primera compra, pero que a los 25 años se convierten en viviendas en propiedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que justo cuando van a ser viviendas en propiedad, las instituciones la abandonan, ¿no? Las instituciones deciden abandonar esas viviendas que eran responsabilidad para que se caigan, para que la gente no quiera vivir ahí y para que las acaben vendiendo para que se produzca la revitalización necesaria, ¿no? Que hacen viviendas de protección oficial junto con un PTS y un centro comercial que está revitalizando toda una zona. Bueno, esto estaba previsto desde hace muchos años y tuvo antes un perjuicio para el vecindario que para las construcciones que finalmente han producido. Al mismo tiempo, conforme se van quedando los inmuebles vacíos, van arreglando algunos, pero no todos. ¿Cuáles no se arreglan? Donde quedan viejos propietarios todavía. Entonces, la lucha de Santa Adela creo que ha sido una de las más sustantivas porque eran personas de avanzada edad, no era gente joven, como estaba ocurriendo en el Albaicín y tal, sino que eran sobre todo familias propietarias que no se querían ir, querían que el Estado, al ser una medida de protección oficial, que las instituciones públicas asumieran su responsabilidad en la conservación de los inmuebles, o en todo caso que los rehabilitaran, pero no para venderlos a nuevos propietarios, sino que rehabilitaran sus propias propiedades, ¿no? Y esa lucha, bueno, pues ha tenido resultados porque sí que consiguieron al final, entre Fomento, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, que se hiciera un plan de rehabilitación, pero se demoran todo lo que pueden y ponen todas las cortapisas que pueden porque realmente lo que quieren es desplazar al vecindario y construir cosas nuevas para volver a recalificar estos terrenos porque estos pisos ahora costarían mucho más. Mientras que han hecho los vecinos que no han podido seguir viviendo en esas viviendas, bueno, pues las han subarrendado a personas que no pueden permitirse pisos más caros y que, bueno, que estén en malas condiciones, pero necesitan un lugar donde vivir, ¿no? Y son dinámicas que hemos tenido pues, en la puerta de la casa del local de la Ribera. No sé si quieres decir algo más. No sé si alguien de los que está aquí quiere completar un poquito la información que os ha dado. No, porque no hay nadie de Santa Adela a la vista. Igual hay gente que no va jamás a hacer para conflictos, ¿no? Sí, alguna, venga a la Santa Adela. Bueno, el primer intento sí que fue mucho antes incluso del plan y de eso, el intento fue ese de
de darle un dinero a los vecinos y hacer un plan nuevo en Santa Adela. Porque claro, estaba en proyecto el campo de fútbol, estaba en proyecto el PTS, y aquí lo que estorbaba era la zona de Santa Adela. Estorbaba la zona de Santa Adela con los vecinos de Santa Adela. Lo que se intentaba es haberles pagado y haber rehabilitado toda Santa Adela. Lo que pasa es que en un estudio que al principio se hizo, la gente decía que no es que quisieran, porque lo que se intentaba era decirle a los vecinos que a lo mejor que si preferían irse a otra zona, porque claro, la zona era droga, malas viviendas, malos, ¿no? Pero la gente respondió diciendo que no, que lo único que les molestaba es tener las viviendas como las tenían, pero que querían seguir en el Zaidín. En su casa de toda la vida. En su casa de toda la vida. Pero el intento fue ese de promover que la gente, con el mal estado que tenían las viviendas, de poder decirle, bueno, pues podemos ofrecer algo en zona norte. Que de hecho, de todo lo que has dicho, es lo que ahora se está produciendo, ¿eh? Aquí está bajando mucho el de inmigración, porque ¿por qué pasa? Porque los alquileres están ya bastante más caros que en otro tiempo. La gente se está yendo a la zona norte y a los pueblos, porque aquí el Zaidín ahora está muy de moda y el Zaidín se va a convertir pues en un Zaidín de alquiler de estudiantes, de gente. Y vamos hacia eso, ¿eh? Se ha construido el PTS, el campo de fútbol, el Palacio de Deportes, son una de las zonas más caras de Granada hoy en día. Hoy en ese trocillo de ahí es oro. No, de hecho, si os dais una vueltecilla por el Zaidín, ya hay un montón de pisos en venta. Se venden. Y hay gente que, bueno, dice, bueno, pues yo me voy a un pueblo, me voy a eso, porque ahora me están ofreciendo mucho dinero por mi vivienda. Y un alquiler ahí ahora mismo me salió ya por 200 y pico euros. Y estoy hablando de Santa Adela. Ahí las casas que están hechas por 200 euros. No, que la gente que alquilaba por 100, 150. Ya la gente, inmigrantes que vienen ahora nuevos y gente que eso no se puede permitir aquí alquilar una vivienda. No. O sea que van saliendo las cosas, ¿no? Estamos asociando las cosas y vemos cómo se reproducen y que, porque muchas veces, claro, a veces no nos centramos, la gente que estudia estos temas no se centra tanto en los periféricos, desde hace unos años sí, ¿no? Pero al principio todo el mundo estudiaba el centro. ¿Por qué? Porque el centro era el que se veía directamente atacado de una forma tan voraz como estamos viendo. Pero eso que está ocurriendo en el centro, el centro, digamos, tiene una dinámica centrífuga. Es decir, hay un primer centro, ese centro se cubre, después hay un segundo centro, que ya puede ser un poquito más extenso, y eso va cubriendo zonas. Al final, hasta que se expanden hasta aquellas zonas que serían impensables en un primer momento, cuando empieza el proceso de transformación, que nunca llegarán hasta allí. Y de hecho, el ejemplo del Zaidín es precisamente hasta que no se puso sobre la mesa y no se vio todos los proyectos conectados que tenían que haber aquí, nadie del Zaidín pensaba que una transformación con la que va a vivir el barrio se pudiera dar, ¿no? Pero como vemos, ningún espacio, por fuerte y popular que sea, es capaz de solventar este tipo de impactos. Y nos pasamos a otro de los grandes temas que nos gustan tanto. Me ha tocado el grande. Venga, dale. Esto me toca a mí primero. Circunvalaciones. ¿Sabéis lo que son las circunvalaciones? Sí, ¿verdad? eso sí. ¿Os suena esta? ¿Cuál es esta? Esa sí. La A44. Sí, pero sabéis que hay un estudio que se hace precisamente sobre el tema de las carreteras y las grandes autovías metropolitanas, donde se dice que precisamente, o sea, el tiempo de evolución y de crecimiento y de número de coches en la ciudad es tan grande, exponencialmente hablando con respecto a la carretera, que incluso cuando se inauguró esta carretera ya había estudios que decían que estaba obsoleta. Pero es que eso no solo ocurre con esto. Por eso había otros proyectos como este. ¿Os suena este? ¿Os suena algo de la ronda metropolitana? Sí, por la Gavia y todo. Este iba a salir precisamente antes y cruzaba hasta... Había diferentes variantes, pero porque como la geografía es bastante complicada, ellos querían
construir una autovía ahí, una autovía, tienes que ir como mínimo a 60 km/h y había zonas por donde no se podía tirar esos 60. Pero aparte tenían 4 puentes, 5 acueductos, vamos, todo eso por el Valle del Darro, que actualmente está en proceso de convertirse en bien de interés cultural. Entonces eso supuso una gran disputa entre lo que es la Consejería de Obras Públicas de la Junta y el Patronato del Alambre, perteneciente a la Consejería de Cultura. Es decir, dentro de la propia Junta de Andalucía estaban las disputas para ver qué hacían con este espacio, si lo dedicaban bien de interés cultural o si construían una autovía. Pero es que las excusas, si os ponéis a leer las excusas que daban para la construcción de esta carretera, una de ellas era para que los estudiantes del Zaidín pudieran llegar lo antes posible a lo que es el campus norte. En avión, ¿no? Imaginaos hasta dónde puede llegar lo absurdo a veces de las justificaciones que defienden este tipo de intervenciones. Pero no os penséis que aunque nosotros tengamos una de las ciudades que tiene una circunvalación que no circunda nada, tenemos en proceso ya la construcción de varios tramos de la segunda circunvalación y en planificación tenemos hasta tercera circunvalación. Es decir, 3 circunvalaciones planificadas cuando nosotros no tenemos ni siquiera cerrada la primera. Pero es que eso no es lo más grave. Porque, hablando de carreteras, en el ámbito metropolitano es indivisible o imposible hablar de movilidad sin hablar de habitabilidad. Es decir, hablar de carreteras sin hablar de desarrollos urbanísticos. Con la ronda esto se lo prometían y les decían, estas carreteras no van a traer ningún tipo de desarrollo urbanístico, solo la carretera para movilidad, no sé qué, no sé cuánto. Pero probablemente la gente que tengáis aquí más tiempo en la ciudad, sabéis que esto ha ocurrido antes, ¿verdad? ¿Os suena este cuento de que la carretera no va a traer desarrollos urbanísticos y únicamente la circunvalación lo que va a hacer es suponer el límite de la ciudad? ¿Sabéis cuál fue la primera circunvalación de Granada? Camino de Ronda. Exactamente. O sea que, como veis, esos propios argumentos que les dice, que intentan desdecir la asociación de carreteras o de vías de transporte metropolitano y desarrollos urbanísticos, pues se quedan en evidencia. Precisamente las carreteras lo que hacen es servir como cuñas que van abriendo por el territorio precisamente el paso a estos nuevos desarrollos urbanísticos. Pero hablar de movilidad lo metimos en primer lugar precisamente porque el mayor tránsito de transporte en la ciudad es a través del vehículo privado y muchas veces de forma individual, es decir, todos nos montamos en nuestro coche para ir a nuestros diferentes sitios, aunque podríamos explorar, si en algún momento hablamos de las alternativas, otras formas de rentabilizar esos procesos. Siguiente tema. ¡Tachán!